Así que hoy vamos a empezar este evento. Les vuelvo y les repito, el Congreso no solo se llama Avanza, el Congreso se llama Cósete a ti misma y avanza, porque estamos en guerra. Y vamos a descubrir qué es lo que tiene que ver esa palabra, que no se me vaya la voz. Vamos a ver la identidad de la mujer como punto número 1. Y no les vengo a decir nada nuevo, vengo a recordar lo que el Señor ya puso en cada uno de nosotras. Cada una tiene una particularidad especial, de reina es de princesa. El pastor hablaba acerca de Esther y nos nombraba como una estrella que va guiando. Él vino aquí, se paró y honró primero a su esposa y dijo: la que me trajo a los pies del Señor fue mi esposa. Entonces él se sentía de pronto un poco abochornado cuando le dan toda la honra y la gloria a él, ¿no? Gloria a Dios por eso. Y esto tiene todo que ver. En el Señor no hay coincidencias, porque el tema del ministerio, en realidad, mujeres del tercer día, está en Juan 20. Vamos a Juan 20 a leer desde el versículo 1. Vamos rapidito a Juan 20, donde es un versículo tan pequeño que dice: mujer, ¿por qué lloras? Y de ahí arranca toda una historia. Mujeres del tercer día son mujeres que viven la resurrección de Cristo Jesús. Precisamente son mujeres que ya no están llorando. Y está textualmente escrito en Juan 20. ¿Lo tenemos? Amén. Voy a leerlo todo. El primer día de la semana, ¿quién? María Magdalena. ¿Fue a qué hora? Fue de madrugada. Como toda mujer de tercer día, una mujer diligente. Siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos colocados en el suelo, pero no entró. Luego llega Simón Pedro tras él y entra al sepulcro y vio los lienzos colocados en el suelo. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que le había venido primero, vio y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura. Repita conmigo: pero no habían entendido la escritura, que era menester que él resucite de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Yo quiero que se hagan la idea, que voy hablando y imaginen la escena. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido colocado. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Por este versículo yo tengo este ministerio. Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo nuevamente: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Gloria sea al Señor.
Aquí está todo, hermanas, y vamos a irlo explicando. Esto es una porción maravillosa y aquí es donde encierra la mayoría de cosas que el Señor nos ha dado por misión a nosotras las mujeres. Aquí está la honra, aquí está la gloria, aquí está el designio. El Señor dice que esta mujer va el primer día a buscar el sepulcro. Una mujer del tercer día es una mujer diligente. Esta mujer es una de las que estuvo junto a María, su madre, cuando Jesús fue crucificado, cuando Él fue muerto en la cruz. Ninguno de los discípulos, excepto Juan, estaba con Él. Todos habían huido. Pero sin embargo esta mujer era un grupo de las mujeres valerosas que estaba con Él, de las que no tuvo temor. Y asimismo es de las que amanece en el primer día, aun cuando estaba de noche, para servirle al Señor y para buscar su cuerpo y sus lienzos. Y dice la Escritura que van dos de los discípulos, que primero se acerca Pedro y llama el discípulo que Jesús más amaba, que sabemos que era Juan. Es decir, imaginemos la escena que estos hombres van corriendo a buscar al sepulcro. Y llega Pedro primero y llega Juan. Dice la Escritura que Juan se detiene llegando primero. Llega Juan y Pedro con su espíritu y su ímpetu apasionado, amoroso del Señor, es el que entra e ingresa. Imagínate que Juan llega primero pero se detiene. Siempre tenemos en nuestra vida cosas que nos detienen. Cosas que nos dejamos ahí a raya, decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? El temor que siempre ronda. Pero viene Pedro, apasionado, vuelvo y repito, que amaba tanto al Señor, e ingresa. Y luego él dice que no le era revelada todavía la Escritura. Ellos estaban viendo y no veían, y no entendían, y no recordaban lo que el Maestro les había dicho. Y luego María Magdalena, que está llorando, el Señor le dice, ¿por qué lloras? En forma espiritual. Y dice que la Escritura también, que María Magdalena no lo reconoce. Imagínense que no reconoce al mismo Jesucristo. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque nosotras sabemos la verdad. Todas las que estamos aquí sabemos que existe Dios. De alguna u otra forma nos fue enseñado desde niñas. Hemos tenido experiencias con Él. Sabemos la Escritura. Pero cuando tenemos la circunstancia, cuando estamos frente a la lágrima, cuando estamos frente al duelo, cuando estamos frente a la circunstancia, cuando estamos frente al no tener, se nos olvida quién es nuestro Dios. Se nos olvida lo que somos. Se nos olvida porque el miedo entra a nosotros y la necesidad y la circunstancia y nos ofuscamos. Entonces María, que era una de las que había caminado junto al Señor, María era una mujer a la cual se le había liberado de 7 demonios. María es una mujer a la que a través del tiempo se ha denigrado y se la ha acusado de prostituta, cuando los estudiosos han llegado a la conclusión que ella en realidad no fue una prostituta, sino que en el año 1500 un sacerdote católico se confunde y la nombra así porque la confunde con otra mujer, la que lleva el frasco de alabastro. Y a través de los siglos ella ha sido catalogada de esta forma. Cuando la Escritura lo que dice de María Magdalena es que ella era la que fue libertada por Jesús de 7 demonios y en ese tiempo Jesús estaba libertando también de sanidades. Así que no sabemos exactamente de qué eran esos 7 demonios. Sin embargo, esta mujer con valentía ve e ingresa. Y a esta mujer es que le es revelada. El Señor pudo habérselo revelado a Pedro, a Juan, pero es a las mujeres, porque el Señor siempre quiere honrarnos. Es mentira que la mujer vino a ser desestimada. El Señor Jesucristo vino a redimirnos. Y este tipo de congresos es para alertarnos de quiénes somos en Cristo, a recordarnos, para que no permitamos eso, no permitamos ser maltratadas, no permitamos que las circunstancias nos hagan olvidar quiénes somos, a quiénes representamos y la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. El ángel del Señor le dice, ¿por qué lloras? Y hoy vine a decirles a cada una de ustedes que se acabó el tiempo de luto, se acabó el tiempo de la enfermedad, se acabó el tiempo del pecado, se acabó el tiempo del maltrato, se acabó el tiempo de la deshonra en cada una de sus casas, en cada uno de sus sectores, en cada uno de sus lugares. El Señor dejó una visión específica para las mujeres. Le fue revelado.
Como María Magdalena no entiende, no lo ve, está viendo a su mismo Señor y no lo identifica, el Señor tiene que llamarla. Y el Señor la llama por su nombre. El Señor le dice María. Y inmediatamente que el Señor la llama, ella lo reconoce. Y una palabra que me dio demasiada sensibilidad es porque yo me imagino la escena que le dice María, María. Y él le dice Raboni, que significa maestro. Es decir, que en ese momento preciso su velo fue caído, fue revelada su identidad. Parece un versículo súper sencillo, uno lo lee, pero hay que entrar en las profundidades del Espíritu para entender lo que el Señor estaba haciendo. Él se le reveló a una mujer, no se le reveló a nadie más. Él nos estaba dando con eso un lugar y un sitial especial. El pastor decía aquí, yo llegué a los pies de Cristo por mi esposa, porque el Señor nos ideó como gran alfarero. Él tuvo un delicado detalle en cada uno de nosotros. Esos respingados que ustedes tienen en la nariz, ese lunar que tienen a la izquierda, a la derecha, esas pestañas tan largas o esos ojitos chinos que dio el Señor, son detalles que Él hizo a cada una de nosotras con un fin específico. Así que Él determinó que son las mujeres las que llevan las buenas nuevas de salvación, porque somos mejores comunicadoras, porque tenemos el afecto y las emociones y el alma y la pasión y el corazón y el amor de Cristo Jesús en nuestro ADN. Así que no vamos a permitir ser pisoteadas nunca más. No estoy alertando a nadie a la guerra, a pelearnos con los hombres. Eso que quede grabado, por favor. Estoy en contra de que la mujer se sienta mal y desmerecida, que se sienta pisoteada y que acepte, que piense que eso está bien, porque por los siglos ha sido de esa forma. Pero el Señor en la Escritura lo ha dejado totalmente claro. Él quiere una mujer diligente, Él quiere una mujer con una visión, una mujer firme, una mujer decidida, que no le importó morir y estar entre los romanos, y una mujer sobre todo que sabe manejar un lenguaje de paz. Ella habla pensando que es el hortelano y ella no va a reclamar, a decir ¿dónde está mi Señor? Ni nada. Ella trata con una suavidad y le dice, Señor, si ustedes se lo han llevado, necesito el cuerpo. Ella sabe utilizar un lenguaje, no es una mujer rencillosa, no es una mujer que entra con ira, con enojo. Es una mujer que sabe utilizar y sabe reconocer y sabe dar honra a quien la merece. Así es el ejemplo de la mujer a quien el Señor se le revela, no porque el Señor no se le revela a todos. Somos escogidos de parte de Dios. No somos nosotros los que tomamos la decisión de seguir a Cristo. Es Él el que nos amó primero, dice la Escritura. Es Él el que nos escogió. Así que démosle un aplauso al Señor por esta honra que nos ha dado. Esta mujer no la dominan las emociones, se mantiene en el campo espiritual y es ahí donde lo revela al Señor. Si nosotros nos remontamos al inicio de todo, vemos a una Eva que se dejó guiar por emociones. Vemos una Eva en Génesis 3, si me pueden acompañar, Génesis 3, 6, 7, vamos a ver cómo se inicia todo, y se inicia precisamente por dejarse llevar por las emociones, y ese es un talón de Aquiles que nosotras tenemos. Génesis 3:6. Nos remontamos a esta historia y estamos en el inicio de todo, cuando Eva es tentada. El Señor ya había advertido a Adán que no coma del fruto del huerto. Y vemos en Génesis 3, 6 y 7, dice, y vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí cómo Eva, dice la Escritura, la mujer que el árbol era bueno, vio que el árbol era bueno. Es decir, que Eva estaba utilizando sus ojos. Y a veces lo que vemos no es
Nos dejamos llevar por nuestros sentidos y dicen, bueno, pero es que esta persona parecía buena gente. Bueno, es que esta persona me dijo tal cosa. La serpiente le habla y le endulza el oído y le miente, le dice mentiras con verdades y la confunde, porque así es como trabaja el enemigo, el padre de la mentira. Entonces dice la escritura que ella vio, es decir, ella no solamente se dejó llevar por lo que oyó, sino que el enemigo le puso enfrente y ella estaba con sus ojos percatándose. Y dice que no, lo vio que era bonito y que era agradable y que era bueno para ingerirlo. Es decir, todas las circunstancias estaban puestas. Esta mujer se dejó llevar por sus emociones y por lo que veía. Y ahí es donde viene toda la desobediencia que hizo pasar. Las mujeres del tercer día son mujeres que no se dejan ya llevar por eso. Son mujeres en las que no tiene cabida la amargura. Mujeres que están llenas de gozo del Señor. Así como todas las que estamos acá, ¿sí o no? Son mujeres que dejan el pasado atrás, como Ruth que dejó su pasado. Ruth dejó su familia, dejó su Dios, dejó absolutamente sus creencias, dejó absolutamente todo. No fue dominada por el luto que le embargaba, porque a ella le embargaba luto. Estaba absolutamente sin nada. Y sin embargo, ella su viudez no la detuvo. No la detuvo porque fue inspirada por Dios. Pablo dice en Filipenses 3:16, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiendo la mano hacia lo que está delante. Es decir, que todo lo que quedó atrás quedó en el pasado, ya no importa. Son mujeres que no se dejan intimidar por las circunstancias. Mujeres que no ven y no caminan en cuanto a lo que tienen a su alrededor, sino que están basadas en las promesas de Cristo Jesús en sus vidas. Promesas de Cristo Jesús en sus vidas. El día de ayer estaba dando consejería a una mujer y yo creo que el Señor lo hizo a propósito. Fui a un lugar y encontré a una mujer que estaba demasiado dolida con el padre de sus hijos. Y ella empezó, mientras me atendía, empezó a hablarme otra cosa, y realmente todo lo que me decía afligía mi espíritu. Y yo decía, santo Dios, lo que yo he pasado no es nada. Y yo en mi espíritu decía, gracias Señor, ¿yo de qué me quejo? ¿Por qué te reclamo? Yo no necesito más nada. Porque ella, si hablamos de avasallos, de atropellos, los había recibido todos. Había visto cosas horrorosas y yo sinceramente cuando ella hablaba yo ya decía en mi mente que ya no me cuente, porque me decía, es que yo lo he pasado todo, tú sabes lo que yo vi. Yo decía, sí, Dios mío, que no me cuente, que no me diga, porque esas cosas a veces nos contaminan y tenemos que ver bien a quién escuchamos y qué decimos. Mi espíritu rechazaba todo. Y cuando ella terminó de hablar, yo le dije, tú querías que yo te escuche nada más. Porque a veces necesitamos las mujeres desahogarnos, ¿verdad? Por eso es que las cafeterías son exitosas. Porque por eso es que el Sweet and Coffee tiene tantos locales, ¿sí o no? A veces necesitamos nosotros hablar. El otro día estaba peleando con alguien, me decía, después hablamos. Y le digo, no, es que yo necesito hablar. Le digo, necesito exponer esto. No me dejes así. Necesitamos exponer las mujeres. Somos así, ya somos diferentes. Y entonces le dije, si quieres solamente que te escuche o quieres que te aconseje. Y me dice, no, dale, yo quiero. Es que estoy de este lado y estoy hablando argentino, ¿sí se da cuenta? Y dale, yo quiero que me cuentes. Me voy acá para hablar ecuatoriano. Y entonces yo dije, wow, dale. Me dio oportunidad para que me meta en su vida y la aconseje. Porque yo pedí permiso. Entonces le dije, tú me has hablado de todo lo que esta persona te hizo. De todos los vejámenes, todo estas cosas que te hizo. Y está bien, pero ahora yo te vengo a decir que tú permitiste todo eso. Que tú tienes una responsabilidad sobre esto que ha acontecido y que no está bien lo que ha pasado, pero que tienes la oportunidad de salir adelante y que ahora has dejado que él te maltrate a ti y lo ha conseguido. Ahora tienes que preocuparte de sanarte. Y tienes una responsabilidad porque tienes 2 hijos y tus hijos son los que están siendo afectados ahora viendo todo este tipo de cosas.
Ella tenía su autoestima súper en el piso porque se sentía una mujer sola y me dice, es que él me tiene agarrada por mis hijos. Y cuando yo hablaba, yo decía, ¿de qué me está hablando? Una mujer hermosa, hermosa realmente. Y una mujer con mucho arte, con mucho dominio de hacer muchas cosas, habilidad en sus manos, y me estaba diciendo que estaba atada por un hombre y por el maltrato. Olvidémonos del hombre, yo no estoy, que quede otra vez grabado, yo no estoy en contra de ningún hombre, estoy en contra de lo que hace el enemigo, porque nuestras fuerzas espirituales, nuestras luchas son contra entes espirituales de maldad. Entonces el enemigo se había aprovechado que ella estaba sola, literal, sin familia, para poner este abusador, y ella se estaba creyendo que está sola. Y cuando yo la veo, yo le digo, pero ¿de qué tú me hablas? Tú no estás sola, tú puedes salir adelante con tus hijos. Tú puedes hacer una nueva historia, tú acércate a Cristo, no estás manca, no estás vieja, no estás mal, no estás enferma. Y estás dañando literalmente a tus hijos, enseñándoles que esto está bien. O vas a crear hijos agresivos, o vas a crear hijos dominantes, mansos, que se dejen golpear. Y eso está mal. Y eso no vino Cristo a permitir con nosotros.